¿Dónde invertir mi dinero? 2022 o en 2022. En estos 2 últimos años ha cambiado mucho la forma de invertir. Antes solamente invertías, digamos, en criptomonedas, pero no había como un beneficio adicional a algo más allá de las criptomonedas. Solo haría invertir en ellas y ya. ¿Por qué? Por algunos beneficios que tenían algunas. Por ejemplo, el Bitcoin, que podías tú transferir un dinero de un país a otro sin que tuvieras ese costo de transferirlo por un banco, que todos los costos que implica, ya sea mandar el dinero como de recibir el dinero. Y podía tardar mucho tiempo, aparte que tenías que tener cuenta en los dos países, en algunos casos, bueno, muchas restricciones. Entonces el Bitcoin como que quitó esa limitante y es más fácil las criptomonedas intercambiarse entre varios países. Las más nuevas pues tienen más facilidad porque la transacción o el dinero se mueve más rápido, porque es nueva tecnología. Pero bueno, hay digamos 4 portafolios grandes en los que podrás invertir tu dinero. Uno muy grande es en acciones, todo lo que tenga que ver con papel, con ser dueño de una parte de una empresa o de un grupo de acciones que se consolidan en un ETF. Otra, bienes raíces. ¿Por qué bienes raíces? Porque es de las formas más seguras que puedes tener tu dinero. Si bien puedes perder dinero por la inflación y en general históricamente se ha comprobado que el bien raíz casi se queda en el mismo precio, solamente que tú ves que cada año cuesta más porque la inflación sube, entonces más bien se ajusta a la inflación. Entonces, digamos, si un año llega a subir 6-8%, digamos, cuando hay crisis de la inflación, bueno, tú piensas que subió 8% tu propiedad, pero realmente solo se va ajustando a la inflación. Obviamente hay maneras o hacks, como dirían, donde tú sí puedes hacer que tu inversión en bienes raíces suba mucho más, volviéndote un desarrollador o buscando algún tipo de oferta en un bien raíz, porque recuerda que el negocio está en la compra, en la renta no. En la renta tú siempre debes de venderlo o rentarlo en el precio promedio. El negocio siempre va a estar en la compra de un bien raíz. O puede ser que tú investigues, no sé, cuál es el pronóstico del mayor crecimiento, haz de cuenta, en tu estado, de tu país, donde crees que va a haber mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque van a poner más vías ferroviarias, más transporte, más trenes, más metro, digamos, teleféricos, etcétera. Todo eso va ayudando. Entre tú compras una propiedad y alrededor vayan poniendo escuelas, hospitales, más vías de comunicación, plazas, todo eso incentiva o sube el precio de la propiedad. Si tú sabes que va a pasar eso, bueno, pues obviamente va a subir más que el promedio. O simplemente la tierra. Si digamos que una tierra está cerca de una comunidad que tiene un crecimiento muy posible de estallar, bueno, pues seguramente cuando la comunidad absorba o llegue a ese terreno, bueno, va a subir mucho más la plusvalía, al 2, el 3 veces más de lo que valía cuando tú lo quieras comprar. Ese, digamos, es el segundo. El tercero es la empresa, pero recuerden que solo una de cada 10 empresas sale a flote. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para todas las implicaciones que pueda tener una empresa. Y hay que estar preparados mentalmente, financieramente, hasta psicológicamente. Entonces, tú podrías ir, digamos, invertir en empresas que están apenas en su etapa inicial, en su primera ronda de financiación, pero el riesgo de que pierdas tu dinero pues es de 9/10. Un ejemplo de negocio, por ejemplo, una cafetería que está creciendo exponencialmente y te deja actualmente invertir en solo un país toda la infraestructura internacional que tiene, o sea, todas sus cafeterías, tal cual como el corporativo. Y por ejemplo, si tú ubicas una sucursal que tiene un crecimiento, un rendimiento muy grande, mayor al 20-30% anual, bueno, pues esa es otra alternativa de inversión. Por ejemplo, en este caso hay una que está en una plaza central y está rodeado de escuelas, de hospitales, de oficinas públicas, que es muy complicado que en algún momento llegue a quebrar. Porque, por ejemplo, si están todos los trabajadores en home office, a fuerzas los hospitales siguen teniendo gente. Es imposible que un hospital no tenga gente y esa es una base muy fuerte de los consumidores de esa cafetería. Entonces, para que llegue a quebrar está muy complicado. La última son las criptomonedas o los NFTs. Si no sabes mucho y te da mucho miedo, pues te recomiendo que ni siquiera te metas. Te recomiendo que solo metas 1% como máximo para que vayas viendo la fluctuación de cómo se van moviendo las criptomonedas y los NFTs. ¿Qué es un NFT? Es como las demás funcionalidades que te había comentado al inicio que se desprenden de las criptomonedas. Por ejemplo, también hay videojuegos donde te pagan por jugar, pero al inicio tienes que comprar 3 NFTs, o sea, como que mezclan ya algunas ventajas de las mismas criptomonedas. O sea, ya no solamente te quedas en el nivel, en el primer piso que son criptomonedas, sino que vas evolucionando al siguiente nivel. Y si te metes mucho, por ejemplo, a los NFTs, ya los vas a poder comprar tú en el metaverso de Facebook, o vas a poder comprar bolsas virtuales, vas a poder comprar algo exclusivo que solamente lo vas a tener tú, respaldado en una cadena de bloques para que nadie te lo pueda quitar y tú a su vez lo puedas vender en el futuro.
Un NFT, haz de cuenta que es como un arte pero digital. Haz de cuenta una Mona Lisa como antes, pero ese nicho estaba muy cerrado antes del arte porque pues, solamente eras en ciertas subastas y solo podías entrar a las subastas con cierta cantidad que dieras de inicio para poder no solamente participar y solamente zonas exclusivas. Y ahora no, ahora está abierto y mucho de lo que están haciendo ahora es todos esos artes que hay físicos los están pasando a los NFTs. Esto es algo nuevo. ¿Por qué? Porque están buscando todo el arte o mucho arte que hay a nivel mundial que tienen las familias más ricas del mundo y lo están metiendo en NFTs. Entonces, haz de cuenta, aunque ahorita puede ser que valga caro y se te haga caro, un NFT, digamos, de una pintura que hicieron, que tengas tú el certificado en cadena de bloques que tú eres el original, bueno, pues en el futuro va a valer muchísimo más. O arte de una persona que está viva. Y por ejemplo, cuando muere, se despliega mucho ese cambio. Digamos, si se llega a morir una persona y tú compraste, por así decirlo, de Michael Jordan, tú compraste cuando iba a encestar ese juego muy famoso que desplegó todo su brazo, brincó desde atrás y la anotó, vendieron ese cacho de video de la NBA. Si tú lo consigues y digamos que se muere, no sé, en 20 años Michael Jordan, bueno, pues 20 años va a valer, aparte de lo que va valiendo cada vez, cada año, aparte de lo que va sumando cada año, cuando se muere va a valer 5 veces más, digamos, por ejemplo. Entonces, es una nueva forma de invertir el dinero y es algo que está apenas surgiendo y está agarrando fuerza. Las criptomonedas, pues sí, ya es algo muy conocido, pero no hay mucha inversión. Ni siquiera el 5% de la población mundial tiene criptomonedas. Pero los NFTs todavía es muchísimo menos la población que los tiene. Entonces, si te metes ahí, hay muchos grandes rendimientos que puedas tener. Obviamente, hay de todo. O sea, puede haber un arte que nunca se haga viral, nunca crezca. O sea, tienes que meterte muy en claro. Tienes que ver quién lo hizo, tienes que ver por qué la historia de ese arte. Tienes que ver tú las posibilidades de que en el futuro pues pueda elevar su precio. Y si tú estás confiado en que va a subir, bueno, pues en ese momento tú puedes poner una parte de ese dinero. Pero recuerda que ese dinero tiene más riesgo. O sea, ahí sí tienes que poner un dinero que estés dispuesto a perder. Así como en los negocios y en las acciones. Recuerda que lo más fuerte o donde hay el mayor riesgo es en esta parte, en las criptomonedas y los NFTs. Y el menor riesgo son las inversiones inmobiliarias. Una forma general de cómo se mide o cuánto tú puedes invertir, de qué tanto riesgo puedes meterte tu portafolio de lo que tengas en riesgo y qué tanto no debes de arriesgar, es más o menos la edad que tengas. Digamos, si estás entre 30 y 40, bueno, pues debes tener como un portafolio equilibrado, donde ni está ni tan arriesgado ni tan conservador. Por ejemplo, si estás en los 20 o antes de los 20, bueno, ahí sí puedes tener un portafolio mucho más arriesgado. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo tú para poder conseguir más dinero. Y viceversa, si ya estás, digamos, 50, 60 años, ya debes ser muy conservador. ¿Por qué? Porque debes ser más seguro y debes de minimizar las pérdidas porque ya tienes muy poco tiempo pues, para poder conseguir más dinero. Entonces, en acciones, volviendo al inicio, ¿qué te recomiendo invertir en acciones? Hay muchos inversionistas que recomiendan que a su vez tu portafolio de acciones lo dividas todavía en 4. ¿En qué? En acciones, tal cual, en empresas que tú creas que tengan potencial de crecer, en bonos del tesoro, de preferencia de Estados Unidos, porque es la moneda actual más fuerte y es donde tienen los bancos centrales la mayor de cantidad de dinero de respaldo, en oro y en materias primas. Y como te explicaba, lo más arriesgado que podrías tener, por ejemplo, en acciones es el 50% de esta parte que invertirías en acciones. Lo más arriesgado sería como un 50%. El resto lo debes de tener dividido entre los otros 3. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando hay una crisis? Caen las acciones, pero suben los bonos o suben las otras 3, el oro y las materias primas. Y con eso tú vas ponderando. Cuando caiga un 30% la bolsa, vendes bonos del tesoro y compras más acciones y así. ¿Para qué? Para que al final nivelar y por lo menos te quedes tablas. Y si por ejemplo no sabes qué tanto invertir en acciones, bueno, te recomiendo el SPY. De hecho, aquí arriba te dejo un video donde tú puedes ver por qué es el ETF que más recomiendo, que es el Standard & Poor's 500, y por qué es el que recomienda el inversionista con más dinero en todo el mundo. Después, en bienes raíces, pues eso sí ya es más como de tu localidad, investigar cómo tú puedes conseguir un departamento, terreno, casa más barato de lo que se ofrece en el mercado, o tierra tal cual. De hecho, hay páginas donde tú puedes invertir dinero y que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Algo que no se podía antes. Ahora se puede con la ley FinTech, que es esta ley que ayuda a optimizar o que sea más eficiente el sistema bancario. Entonces tú a partir de estas empresas que están reguladas por esta comisión, tú puedes invertir casi desde $500. Ya puedes tener tú una parte, una propiedad
de una oficina y que la rentas y aparte va a tener plusvalía cada año y después la puedes vender. Y todo esto regulado por una entidad. Entonces, esa es otra opción de bien raíz. Después, empresas, ya sea que tú creas tu propio negocio o te metas en unas rondas de financiación, que igual hay incubadoras o te puedes meter o puedes ser dueño de unas partes de empresas, o sea, tal cual, que estén en tu país o que estén haciendo con un capital menos de $500 y ya puedes ser accionario de una parte de esta empresa que tú puedas ver y tú puedas hasta formar parte de las juntas trimestrales con los socios. Algo que, por ejemplo, también tú podrías ser, es dueño de una empresa si tú tienes una acción, como en el primer lugar que te comenté, pero ahí sí tú no tienes ningún derecho ni ninguna opinión sobre lo que haga la empresa o no. Y en el tercer caso, tú sí puedes tener voz y voto dependiendo cómo tú llegues a una negociación. Y en la última, como te comenté, si no sabes mucho, solo tener el 1% de todo tu portafolio en criptomonedas y NFTs. Criptomonedas, ¿qué es las más emblemáticas o las más fuertes? Por ejemplo, los NFT están respaldados en Ethereum. Entonces, las más fuertes es Ethereum y Bitcoin. Que bueno, que es de la primera y segunda generación y son las más fuertes. Son las más fuertes en todo el mercado. Pero ya no va a tener mucho potencial de crecimiento, pero son seguras a largo plazo. O sea, 3-5 años. O sea, por ejemplo, digamos que está en 60,000 el Bitcoin. Pues sí puede llegar a 7,000. Y si te espantas y los vendes, pues perderías tu dinero. Pero lo que se ha visto históricamente es que siempre regresa por lo menos al nivel o rompe el máximo anterior que había tenido. Por ejemplo, si el máximo era 68 y baja a 7,000, pues posiblemente en menos de 3 años vuelva a superar esos 68,000 aunque haya bajado. Por eso siempre debe ser como una inversión a largo plazo. ¿Y por qué? También es como un respaldo de tener tu dinero, que no lo tengas completamente o todo en dólares y siempre tengas un colchón en una criptomoneda. Porque como saben, en toda la historia del mundo, nunca ha sobrevivido ninguna moneda con el paso del tiempo. Siempre termina cayendo, siempre termina devaluándose y puede provocar una crisis. Entonces, por cualquier situación, sí se recomienda por lo menos tener el 1% en criptomonedas. Bueno, espero que te haya gustado. ¿Qué opciones te dejo de dónde invertir en 2022 tu dinero? Y que lo apliques, porque el conocimiento sin aplicación pues no es absolutamente nada. Bueno, muchas gracias.